Buenas tardes. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. El nombre del tema es la siembra y la cosecha. Hace 2 años hablamos de esto, 2 años y medio hablamos de esto, enero del 2014, si no recuerdo mal. Y bueno, de allá acá hay personas que se han agregado y seguramente no han escuchado esta parte. La ley de la siembra y la cosecha, algo que a mí me enseñaron hace años y que traté de poner en práctica y que conozco muchas personas que siguen poniéndolo en práctica, está fundamentado en este pasaje. Y le llaman la ley de la siembra y la cosecha porque aseguran que es una ley tal como la gravedad. La ley de la gravedad. Tú siempre que dejes caer un objeto será llevado hacia abajo sin excepción, no importa cuántas veces lo intentes, ¿verdad? Siempre puedes aventar el mismo objeto hacia arriba o dejarlo caer y siempre va a pasar lo mismo mientras estés aquí, ¿verdad? Saliendo del planeta Tierra se comporta distinto. A cierta altura ya no afecta igual, pero aseguran que así como la ley de la gravedad, existe la ley de la siembra y la cosecha. Y es una ley muy simple basada en este pasaje. Si tú das mucho, recibes mucho. Si das poco, recibes poco. Y lamentablemente hacen el enfoque en cuanto al dinero. Las iglesias cristianas son muy características o se caracterizan por el énfasis que hacen en lo económico cuando hablan de este pasaje. Es un pasaje que utilizan para motivar a la congregación a que si vas a dar ofrenda, pues que no des poquito, ¿verdad? Que des mucho, porque te conviene dar mucho. Entonces quisiera que analizáramos la parte, la parte sabrosa de esta ley, la parte que es motivante y que se lee para conseguir que las personas den más dinero. Vamos a ver 2 Corintios 9:6 al 11 para ver un poco en contexto de lo que nos está hablando aquí. 9:6 al 11 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces, ¿a qué diferencia? Ya que mientras más das, más te va a dar Dios. Te dicen Dios da mal dador alegre, ¿verdad? Y de alguna forma extraña entendemos que mientras más das, más te ama Dios, porque Dios ama al dador alegre. No tiene nada que ver, pero cuando leemos que Dios ama al dador alegre, pensamos que tiene que ver con la cantidad que das. Dice que toda gracia abundará para nosotros, Dios nos dará una abundante cosecha y seremos enriquecidos en todo. Entonces, esta supuesta ley, la cual yo creí por años, y lo admito, me avergüenza, pero lo admito, la creí porque es lo que siempre he querido, ¿no? La persona que escucha este tipo de pasajes bíblicos, donde te asegura que si mientras más das, más te va a dar Dios, suple una necesidad interna, la necesidad de tener. Tú quieres tener y estás dispuesto a entrarle a esta ley, porque ¿a quién le hace mal el dinero, no? Decimos, ¿qué prefieres, llorar en la banqueta o llorar en un Ferrari? Como quiera vas a llorar, entonces, pues mejor llorar en un Ferrari.
¿Prefieres estar deprimido en un tejabán o deprimido en una mansión? Pues deprimido en una mansión. Así que internamente el dinero nos trae seguridad. Si traemos dinero en la bolsa nos sentimos seguros. No traemos dinero en la bolsa, sentimos que estamos desprotegidos de alguna forma. Si tienes seguro en tu coche, manejas seguro. Si no tienes seguro en tu coche, manejas con miedo. Como si el coche dependiera en la probabilidad de que sufras un accidente, ¿no? Como si el seguro te tuviera o te diera una protección. De hecho, los cristianos hablan incluso sobre las coberturas, que si tú perteneces a algún ministerio en particular hay una cobertura que te protege de manera que no estás expuesto a Satanás. Y si tú no tienes una cobertura, estás expuesto a que Satanás te pueda hacer algo. Entonces, la falsa sensación de seguridad la suplimos al ver estos pasajes que nos motivan y aparentemente nos prometen que de cierta manera extraña, porque sin importar qué tan buena persona eres, sin importar los mandamientos, sin importar las motivaciones del corazón, parece que Dios te dice que mientras más dinero des, Él te va a dar más. Entonces te olvidas de todo lo que requiere un esfuerzo, lo único que necesitas es conseguir dinero para poder sembrarlo, y mientras más consigas, mejor te va a ir. Y bueno, quizás han oído frases como las que yo oí: entrega todo lo que tienes en la cartera, no le niegues nada a Dios, todo lo que traigas entrégalo, así decían, y yo alguna vez lo llegué a hacer. Si no traes ahorita dinero, escribe la fecha en la que lo vas a traer, lo que le llaman las promesas, ¿verdad? También me pasó, no traía mucho dinero, pues yo quiero mucha bendición, pues me comprometo, ahí le pongo la fecha de cuándo lo voy a traer. No importa si te quedes con nada, decían, Dios es fiel y te dará en abundancia. También una vez lo llegué a hacer. Esta es una prueba de fe. Tienes fe, entonces entrégalo todo. Y bueno, pues esa es la que usé en todas las demás, ¿verdad? Lucho conmigo mismo porque digo, no me voy a quedar sin nada, ¿qué tal si no funciona? Pero dicen, es una prueba de fe y tienes que creerlo. Si dudas, no tienes fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la lucha interna que tenemos entre soltar o no soltar el dinero, pues te confrontan como si fueses un incrédulo. Y si no tienes fe, pues no le vas a agradar a Dios. Entonces, tienes que dejar de pensar en lo que va a pasar cuando no tengas ese dinero que vas a entregar. Lo entregas y tienes que confiar que realmente es una ley y que se tiene que cumplir. Entonces, no soy el único que ha entregado todo alguna vez, ¿verdad? Varios lo han entregado todo, más de alguna vez, y conozco personas que siguen haciéndolo, a pesar de que no les funciona, ¿verdad? Cuando entregas el dinero en ese momento, en esa reunión, eres una persona feliz y gozosa, pues porque tú estás en el ambiente así como que de que todo va a salir bien, estás escuchando a alguien que parece que es confiable, que no tiene ninguna motivación para mentirte, que no habría ninguna razón para que te engañara, te está diciendo que funciona. Y si tú ves que esa persona tiene un buen carro, o tiene buena ropa o algo, pues se hace más difícil pensar que no va a funcionar. Pero si tratamos de escudriñar la Escritura, antes de entrar a hacer una exégesis, y les recuerdo la diferencia entre exégesis y eisegesis, lo que leímos ahorita en cuanto a las promesas de que todo va a salir bien y todo es eisegesis. Estamos poniéndole a la Escritura cosas que no dice, porque estamos pensando para empezar que todo tiene que ver con dinero, ¿verdad? Y nunca se menciona el dinero. Cuando habla de una cosecha abundante y todo, pensamos y asumimos que tiene que ver con el dinero, pero la Escritura nunca mencionó el dinero. Entonces, por eso es eisegesis, le pones cosas al texto, cosas que el texto no dice. Y cuando le ponemos cosas al texto, nuestras ideas o nuestras conclusiones, aunque sea un texto bíblico, deja de ser la palabra de Dios, porque eso no es lo que Dios dijo. Eso es lo que yo estoy acomodando en la Escritura para que lo diga de cierta forma que me conviene o me beneficia. Entonces, a pesar de que estamos leyendo un pasaje, estamos metiendo el término económico en el asunto, que no nos lo dijo en lo que estuvimos leyendo, no nos habla de dinero explícitamente, de manera que ya no es la palabra de Dios. Esta ya es doctrina de hombres. Vamos a ver un pasaje que dice todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Marcos 12, 41 al 44. Cuando me leí en esos pasajes yo decía, pues sí, es indudable que Dios promete eso, pero nunca me leyeron ¿verdad? O bueno, alguna vez lo leyeron, pero no junto. Dice, Marcos 12, 41 al 44, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas.
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. De manera que este pasaje contradice la supuesta ley de la siembra y la cosecha, porque la viuda es la que dio menos, ¿verdad? Económicamente hablando, pero a los ojos de Dios es la que dio más. Y lo que leímos en 2 de Corintios parece decir que mientras más das, más te va a bendecir Dios. Pero resulta una terrible contradicción cuando analizamos a la viuda pobre. ¿Cómo es posible que mientras más das, más te da, si la viuda fue la que menos dio? Pero a los ojos de Dios es la que dio más. Entonces aquí ya nos meten un problema, ¿no? Si me leyeran los 2 pasajes juntos, pues ya no le creo que la ley de la siembra y la cosecha realmente sea una ley. Algo no cuadra. Yo sé que también usan este pasaje para decirte, así como la viuda pobre dio todo, tú también, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a esa parte. Primero vamos a entender Corintios y luego nos regresamos a la ofrenda de la viuda pobre. Entonces, la idea es que entendamos o lleguemos al asunto de detectar qué es lo que Dios dijo para obedecer lo que Dios dijo y quitar la doctrina de hombres que está impuesta sobre estos pasajes. Es imposible que tengamos una contradicción tan directa. Si está hablando de dinero, 2 de Corintios 9, y tienes que dar más para que te vaya mejor, entonces tenemos un serio problema con la viuda pobre que dio menos, ¿verdad? Tenemos 2 opciones. Estamos interpretando mal 2 de Corintios 9:6, o la Biblia no es la palabra de Dios, ya que se contradice directamente en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, quisiera que analizáramos un poco el contexto, porque como hemos estado estudiando 2 de Corintios y llegamos al capítulo 9, es raro que Pablo de repente empiece a decir que tienes que dar mucho dinero para que te vaya bien. No tiene nada que ver con todo el contexto que hemos visto. Entonces, cuando estamos viendo 2 de Corintios 8 y 9, está hablando sobre la ofrenda para los santos, entiéndase, los pobres de Jerusalén. Y estaba hablando de que era una promesa de ayuda que se había hecho con 1 año de anticipación. En la segunda carta de los Corintios, Pablo está recordándoles y les dice que les va a mandar gente a recoger lo que hace 1 año se habían comprometido. Vamos a 2 de Corintios 9:5. Dice: así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como tacañería. Y aquí nos está hablando de lo que dice la versión NBI, una ofrenda generosa. Y parece ser que nos habla de mucho dinero, ¿no? Si tú hablas de ofrenda generosa, pues no vas a pensar que es poquito. Pero leamos la versión 60, Reina Valera 60. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y aquí la palabra ofrenda no aparece, y habla de generosidad. Y la generosidad no necesariamente tiene que ver con mucho, ¿verdad? Yo puedo ser generoso al compartir un taco. ¿Y qué tanto vale un taco? Pero mi generosidad al compartirlo, digamos que no está relacionada con la cantidad de eso que estoy compartiendo. Entonces, ¿por qué la NBI deliberadamente dice que es una ofrenda generosa, cuando la Reina Valera 60 nada más nos habla de una generosidad? Traducción lenguaje actual dice: por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Y si te fijas, la TLA quita la palabra generosidad o la palabra generosa y nada más deja ofrenda. Entonces tenemos 3 versiones que nos dicen 3 cosas diferentes. La Reina Valera 60 no habla de ofrenda, habla de generosidad. La NBI dice que es una ofrenda generosa. Y la TLA habla solamente de una ofrenda. Entonces, nos está hablando de un monto, de la cantidad
que tenía que ver con una ofrenda o no nos está hablando de cantidades. Necesitamos ir al original para ver qué es lo que realmente está diciendo y que las tres versiones tradujeron como mejor pensaron, ¿verdad? Resulta que la palabra que la NBI dice generosa colecta es una sola palabra, que es eulogia, que se traduce como adulación, alabanza, bendición o regalo. No tiene nada que ver con ofrenda, Eulogia, adulación, alabanza, bendición, regalo. Eulogia viene del griego eulogeo, que se traduce como hablar bien de o bendición. De hecho, bendición es decir bien de alguien, ¿verdad? Entonces cuando dicen, no, hermano, es que esto me fue de bendición, ¿qué quieres decir? Porque los cristianos han hecho que la palabra bendición signifique algo que nada más tiene sentido entre los cristianos, ¿verdad? Espero que esta palabra le sea de bendición. ¿Cómo lo aplicas según el original? ¿Cómo lo aplicas? Si bendición viene de hablar bien de, espero que esta palabra le sea de hablar bien de. No tiene sentido, ¿verdad? Los cristianos han tropicalizado o han usado la palabra bendición y se la han apropiado para que diga lo que ellos creen que debe de decir. Entonces decimos, hermano, que Dios le dé bendición, y pensamos que pues en alguna forma es algo bueno para mí. Decimos que espero que esta palabra te sea de bendición, esperamos así como que te beneficie de alguna forma, ¿verdad? Pero no es lo que dice el original. Cuando encuentras la palabra bendición en la Biblia, no está hablando lo que los cristianos piensan que la palabra bendición significa. Entonces, cuando Dios habla bien de ti, ¿qué pasaría? Si decimos que esta es una bendición de Dios, o sea que Dios habló bien de ti o habla bien de ti, ¿por qué es importante o cómo lo podemos entender? Si otra palabra es alabanza, Dios está diciendo algo bueno de ti, ¿por qué me beneficia? Bueno, resulta que Dios antes de los días dijo, sea la luz, y fue la luz. Y lo que Dios diga se hace, ¿cierto? ¿Qué tal si Dios dice, Hernán, te voy a dar la camioneta que siempre hablas en las predicaciones? ¿Es una bendición? Sí, y el punto es que lo que Él dice se hace realidad. Pero para que yo te bendiga a ti, ¿qué se requiere? ¿Basta decirlo? Yo puedo hablar bien de ti y eso no va a cambiar nada en tu vida, ¿verdad? Y aunque te diga, no, pues yo te deseo una camioneta, no significa que Dios te la va a dar. Entonces fíjate cómo los cristianos se han apropiado de la bendición, ¿verdad? Y la han usado en el término que ellos quieren o el término que nosotros queremos. El punto es aquí que cuando nos dice la NBI que una generosa colecta, discúlpame, pero no tiene nada que ver con lo que el original dice. Ni con colecta, ni con generosa. Por eso la NBI en inglés me llama la atención que la traduce como regalo. Entonces, podría decir, si usamos la palabra que utiliza la nueva versión internacional en inglés, dice, así que me pareció necesario, la NBI, voy a leerlo en español, pero nomás voy a poner la palabra regalo. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para ese regalo que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un regalo y no como una tacañería. Y cambia completamente el asunto de ofrenda y de generoso, ¿verdad? Está hablando de un regalo, y un regalo puede ser cualquier cosa. Entonces, estoy tratando de demostrar que cuando habla sobre la siembra y la cosecha, no necesariamente tiene que ver con la cantidad de dinero que estás dando. ¿Me explico? Porque no está hablando de una generosa ofrenda, sino de un regalo. Y lo importante, dice aquí, que esté lista como un regalo, no como una tacañería. Cuando tú le das un regalo a alguien, ¿cuál es tu motivación para dárselo? Puede ser una buena motivación o una mala motivación. Si tú tienes un amigo que sabes que da espléndidos regalos, y tú le das un regalo a él, ¿vas a esperar algo a cambio? Dices, mira, yo le regalo algo y yo espero que me vaya a regalar algo. Cuando tú regalas algo y esperas algo a cambio, pues ya no es un regalo, ¿verdad? Ya es un trueque, un intercambio, un pago. Cuando aquí nos habla sobre que se prepare la ofrenda para que sea como un regalo, se supone que cuando tú das un regalo a alguien es completamente desinteresado y lo haces con alegría, ¿no? Lo haces por una motivación propia, por hacerle un bien. Quiero darte un regalo. Y dicen que al caballo regalado no se le miran las muelas, ¿verdad? O algo así. No puedes decir, no, pues ¿sabes qué? Pues qué chafo regalo me diste. No. Porque lo que es regalado
te hace ver la intención de la persona que te lo está dando, y aunque digas, ay, qué bonito, y está horrible, realmente no lo vas a rechazar, porque se supone que ves la motivación de la persona, ¿verdad? Digo, hay personas que regalan cosas feas con toda la intención, pero hay personas que dicen, yo creo que a este le va a gustar mucho, y cuando se lo regalas, pues resulta que no te gusta nada. Pero la persona que te lo regaló realmente pensaba que te iba a gustar. Así que recibes el regalo como lo que es. No te pones a exigir, ni dices, pues tan poquito me traes. No, ¿verdad? Entonces fíjate el contexto que le está poniendo a la siembra y a la cosecha. Luego versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Aquí tenemos otro problema en la traducción, porque la palabra abundancia no está en el original tampoco. Cuando leemos, vamos a leer las tres versiones para ver la comparación. 2 Corintios 9:6, Reina Valera 60, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hablamos aquí sobre la generosidad, y no necesariamente tiene que ver con una cantidad, ¿verdad? Traducción en lenguaje actual, acuérdense de esto: el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Y aquí sí definitivamente les valió a los de la traducción en lenguaje actual, porque la palabra mucho no tiene nada que ver. Resulta que la palabra abundancia, que dice el NBI, el que siembra en abundancia cosechará, la palabra abundancia es eulogia, la misma que analizamos en el pasaje anterior, que se puede traducir como regalo, alabanza o bendición. Así que no tiene nada que ver con la cantidad de lo que estás dando. Y desde mi personal punto de vista es una pésima traducción. ¿De dónde te sacas la idea? Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, el que da mucho recibe mucho. ¿De dónde se sacó el mucho? Si el original no está hablando de cantidades. ¿Me explico? En este caso, la más apegada es la Reina Valera 60, que dice generosamente. Y puedes tú apelar a la generosidad. Y puede ser que des muy poco, pero con generosidad, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, si tú la lees la NBI, el que siembra en abundancia cosechará, prácticamente apoya o soporta a los que piensan que tienes que dar mucho para que Dios te dé mucho. Pero no, tiene que ver con bendición, alabanza o un regalo. Entonces veamos la traducción Hernán Valdés. Haciendo esta comparación, la palabra el que siembra tiene que ver con el griego espeiro, que sí es sembrar, esa sí es sembrar. Escasamente es el griego pheidomenos, que se traduce con moderación. No está hablando de poco, sino moderadamente. Y la palabra cosechará es therizó, que se traduce como cosechar. Entonces, la palabra generosamente o en abundancia o mucho es eulogia, que viene de hablar bien de o bendición, o se puede traducir como regalo. Entonces, versión Hernán Valdés 2016 dice: el que siembra con moderación cosechará con moderación, y el que siembra con alabanza, en alabanza cosechará. O el que siembra en bendición cosechará. O el que siembra como un regalo, como regalo cosechará. Y no tiene nada que ver con abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esas tres te gusta? Habría que analizarla en lo particular, pero las tres son válidas. Yo creo que la que más se apega a lo que el original dice es la palabra regalo. El que siembra como regalo cosecha. Es decir, si yo lo doy como si lo estuviera regalando, con la mejor de mis intenciones, con alegría, haciéndolo de una voluntad propia, como regalo cosecho, me van a dar algo que no merezco. Sigue siendo un regalo. Y lo que Dios me va a regalar, ¿tendrá que ver con lo económico, sí o no? Habría que analizar los siguientes pasajes. Entonces, si se trata de dar en bendición o en alabanza, que son las traducciones que también son posibles, cuando dices, pues yo doy en bendición, a veces se vuelve difícil comprenderlo. Tendríamos que meter el término cristiano bendición, ¿verdad? Yo doy estando bien porque estoy en bendición, pero eso no significa el original. Así que por eso creo yo que dice, bueno, también siembro en alabanza. Pues puede ser que estés sembrando en alabanza, alabando a Dios, ¿verdad? Que supuestamente lo hago por Dios. Y cosecho en alabanza, pues ahí se me complica, porque ¿cómo cosecho en alabanza? Quizás también alabando a Dios.
Entonces, para mí, la palabra que podemos usar, que transmite fielmente lo que está escrito en el original, tendría que ser regalo. Doy como si diera un regalo y voy a cosechar como si me regalaran. ¿Me explico? Y no tiene nada que ver con cantidades ni con abundancia. Versículo 7. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y precisamente este pasaje me hace pensar que la mejor palabra es el regalo, ¿no? Cuando tú regalas algo, regalas lo que tú quieres, ¿no? Lo que te parece mejor. Y no lo das de mala gana ni por obligación, lo das con alegría, se supone, ¿verdad? Suponiendo que estás regalando sin hipocresía y estás regalando a alguien a quien quieres, a quien aprecias realmente. Si esta es una ofrenda para los santos en Jerusalén, se supone que es un regalo entre hermanos, ¿verdad? Entre creyentes. Tu motivación no podría ser hipócrita. La motivación es poder ayudarlos en su escasez. Están pasando por crisis económica y van a hacer una colecta para poder enviárselas y que se sientan aliviados en medio de la dificultad que están viviendo. Así que cuando tú das como un regalo lo que tú decidiste, le quita el asunto de la abundancia y de que sea muy generosa. Tiene que ver con algo que yo quiero dar y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, yo estoy seguro que entre los corintios no todos eran adinerados, ¿verdad? Algunos tienen más, algunos tienen menos, y el que tiene menos, ¿cómo podría cumplir la ley de la siembra y la cosecha si tiene poco? Es un problema con el que yo me topé y tenías que llegar a una conclusión completamente errónea. Si la ley de la siembra y la cosecha es cierta, ¿quiénes son los más beneficiados? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos, porque pueden dar mucho. El pobre, aunque quiera, no puede dar mucho. Por consecuencia, si la ley de la siembra y la cosecha fuese cierta, el pobre se va a quedar pobre toda su vida y el rico se enriquecerá más toda su vida. De manera que no hay justicia en eso, ¿verdad? Eso ya se parece más al socialismo. Entonces, ¿estará diciendo Dios que mientras más tengas mejor te va a ir y que mientras menos tengas ahí te vas a quedar de amolado? No. Por eso estamos analizando el original para ver lo que realmente está diciendo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Así que ahí le quitamos montos, cantidades y lo que sea. Yo puedo dar lo que haya decidido porque eso lo doy con alegría y no porque estoy obligado. Luego, versículo 8 al 11. Cuando analiza, digamos, todo lo que va a pasar si tú das como un regalo, tendríamos que dejar claro que, bueno, quisiera mejor antes, para poder explicar este pasaje, en el versículo 7, cuando dice que no sea por obligación, la palabra obligación es anajke, que se traduce como algo que requiere acción inmediata o estar bajo presión. Y le quería señalar porque así me sentía yo. Cuando te empiezan a presionar para que des, pues yo me sentía presionado. Hacen tanto énfasis en que no debes de ser mezquino. O sea, yo tengo que soltar el dinero y no me debo sentir mal. Si te sientes mal por el dinero que soltaste, ya pierdes la bendición. Dices, ay, pues es que, digo, soltar el dinero así nomás, pues no, ¿verdad? Y luego no poquito porque querían que dieras mucho. Entonces te presiona. Bueno, yo me presionaba y yo sé que otros también se presionaban. Te presionas porque quieres hacer lo correcto, pero dentro de ti pues dices, no se puede. Baja el cero y no contiene, no voy a poder pagar las cosas, no voy a poder pagar la luz. Conocí una persona que dio todo lo que tenía bajo presión, bajo la presión que te imponen al sentarte pasajes bíblicos, cuando tenía que comprar el medicamento de sus hijas. Y no lo compró con tal de dar. ¿Hasta qué punto la presión puede manipular a una persona para que dé, aún sabiendo que perjudica a sus propios hijos? Yo di el dinero que tenía sabiendo que me iban a cortar la luz porque se iba a vencer el recibo. Yo dije, lo voy a dar en fe, voy a creer que Dios me va a proveer sobreabundantemente. Y toma, me cortaron la luz. Me quedé sin luz. Me metí en un problema porque soporté la presión. Y aquí dice que no lo debes de dar por obligación, no lo debes de dar bajo presión. Así que tiene que ser algo voluntario. Entiendo que eso conlleva más problemas si el objetivo es generar una colecta, ¿no? Porque ¿qué personas van a dar mucho sin sentirse presionadas?
¿qué es más fácil, despojarte de 50 pesos o de 50,000? ¿Qué tal si tienes 80,000? Y te dicen, tú das, pero lo que te sientas a gusto, lo que te sientas alegre y que no te presione. Pues ahí te van 50 pesos, ¿no? Digo, con mucha alegría y sin presión los voy a dar. ¿Está hablando de eso la Escritura entonces? Mira, que no me sienta yo mal, nada, yo te doy, pues ahí te van 5 pesos, porque la verdad no sé si voy a ocupar el resto. Tampoco debemos llegarnos a ese lado, por eso es importante leer lo que sigue, porque nos dice, leamos el versículo 8 al 11, que tampoco lo das así como que en vano, así como que Dios ni se fijó, ni vio, ni dijo, pues está bien, tú dale, a fin de cuentas yo te amo. Fíjate lo que dice aquí. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Así que, si tú ofrendas como regalo, cosechas como regalo. ¿A qué se refiere? Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y lo que es de gracia es algo que no mereces, ¿verdad? Así que Dios puede hacer que por gracia, que su gracia abunde para ustedes, dice, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. ¿Eso me habla de que me va a mandar mucho dinero? No. Como decíamos hace tiempo, hace más de 2 años, ¿qué es lo que prometió Jesús que tendrías y que no habrías de qué preocuparte? De que tendrías techo, comida y vestido. ¿De qué marca? ¿De qué tamaño el techo? ¿Qué tanta comida y de qué calidad? No dice. No te va a faltar techo, comida y vestido si eres hijo de Dios. Punto. Es lo que se necesita para vivir. ¿Qué hay del iPhone 6? ¿Qué hay de un carro último modelo? Que no está mal que lo tengas si lo puedes comprar. Pero si tú estás esperando que Dios te lo dé como una promesa, estás equivocado. Eso no dice la Escritura. Por eso, el que da como regalo, recibe como regalo y dice, te va a dar de manera que siempre, en toda circunstancia, tengas lo necesario. Y no está hablando de que tengas mucho. Lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. O sea que por su gracia, Dios me va a hacer cosas, va a hacer que yo haga cosas buenas. ¿Me explico? Versículo 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquí está citando el Salmo 112. Vamos a leer el Salmo 112 porque Pablo lo está metiendo como referencia en la Escritura en el contexto de lo que le pasa a aquellos que dan como regalo. O sea, que reciben como regalo. Salmo 112 dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Pausa. ¿Para quiénes se aplica? Está empezando a leer el Salmo, ¿verdad? Va a empezar a escribir. Y ya de entrada nos pone para quiénes aplica. ¿Quiénes son los dichosos que temen al Señor y que tienen gran deleite en sus mandamientos? ¿Cualquier ser humano? No. ¿Quién es el único que se deleita en la ley de Dios? Aquel que tiene el Espíritu Santo, que es movido a hacer lo que la ley requiere. Háblese de la ley moral, ¿verdad? No la ley ceremonial, que si los sacrificios y eso. Los mandamientos, lo que Dios ha establecido. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se puede deleitar en eso? Solo el que teme al Señor. Y el temor a Dios no es algo que nazca de una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo. Así que este salmo tiene que ver con aquellos a quienes Dios ha tomado como hijos. Solo se supone que los hijos de Dios se deleitan en hacer lo que Dios pide, porque lo que Dios pide es bueno. ¿Me explico? Ahora sí, antes de que todos se acomoden ahí, de que esto es una promesa para ti, no, hay que filtrar primero, ¿verdad? ¿Te deleitas en la ley de Dios? Entonces puedes continuar leyendo pensando que puede aplicar para ti. No te deleitas en lo que Dios te pide, quedas descartado. Versículo 2, sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro,
no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Así que en el Salmo 112 completo sí habla sobre la posibilidad de que Dios te dé riquezas, ¿verdad? Así que no podemos excluir el hecho de que bajo su voluntad a alguno de los que dé como regalo, Dios le pueda conceder riquezas. No, sin embargo, no es una promesa, no es un compromiso, ¿verdad? De manera que si Dios decide darle riquezas a alguien es porque quiso, porque como regalo cosechará algo que no mereces. Pero si no te lo da, no hay ningún problema, porque en ningún momento está diciendo que a fuerza, como compromiso, te lo va a dar. ¿Me explico? Por eso Pablo escoge solamente el pasaje, el versículo 9. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Pablo está haciendo el énfasis, primero enfócate en que repartas entre los pobres lo que tienes. ¿Eso implicará que tienes que dar todo lo que tienes y quedarte sin nada? Ahorita lo resolvemos. Para empezar, Pablo nos dice, este hombre justo al que Dios va a exaltar, reparte sus bienes. Regresémonos al versículo 9 de 2 de Corintios 9. Dice, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha ¿de qué? De justicia. ¿Eso es de dinero? No. Una abundante cosecha de justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vas a recoger de justicia? ¿Qué es la justicia para empezar? ¿Se acuerdan? Para que nosotros seamos declarados justos, ¿qué se requiere? Según la carta a los Romanos, escrita también por Pablo, es un regalo, el don de la justicia. Porque seguimos siendo injustos, pero Dios ha decidido tomarte como si fueras justo debido a lo que Jesús hizo. Así que la abundante cosecha de justicia, ¿qué tiene que ver? Con la justificación de Dios. Que no se te tomen en cuenta los pecados que haces. ¿Me explico? Luego, versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Aquí sí puede aplicar también lo económico, ¿verdad? Como vimos en el Salmo 112. Pero tiene un objetivo. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces, si Dios decide darte riqueza, ¿espera Dios algo de esa riqueza que te dio? Según este pasaje, sí, que en toda ocasión puede ser generoso. Y como vimos, no está hablando de un monto que tienes que dar, sino que estés dispuesto a dar. Entonces, aquellos que somos creyentes, que sabemos que todas las cosas provienen de Dios, y Dios te ha entregado excedente económico. Por excedente económico me refiero a que es más de lo que requieres para techo, comida y vestido. ¿Me explico? Si gastaras lo que se requiere para vivir solamente, pagar el lugar donde vives si es que todavía lo pagas, tener ropa, no estoy hablando de marcas, algo que te tape, puede ser un taparrabos. Bueno, en nuestra cultura no, ¿verdad? Si sales así en la calle te vas a meter en problemas. Una ropa, digamos, que te tapa, te cubre y oculta tu vergüenza, la desnudez de la que habla la Escritura. Y tienes para comer, aunque sea un taco de frijoles, no por despreciarlo, con eso ya tienes lo que se requiere, y lo que sobre después de ahí, ese es un excedente. Y Dios espera que con ese excedente des con generosidad. Así que los cristianos, vamos a ver más adelante en Santiago, creo que es Santiago donde dice, a los ricos de este mundo diles que no confíen en sus riquezas. El hecho de que tengas dinero porque Dios te lo haya concedido no significa que te va a ir bien. No significa que estás seguro, porque tu seguridad no proviene del dinero. Y eso es importante entenderlo, porque no nos desprendemos del dinero porque pensamos que nos va a ir mal, ¿verdad? Quizás quien es empleado y recibe un sueldo quincenal no lo atiende igual como alguien que vive de sus ventas, ¿verdad? Alguien que recibe un sueldo semanal o quincenal no está pensando cómo le va a ser la próxima semana, ¿verdad?
Dice, tengo que sobrevivir esta semana, que al cabo me pagan y luego sobrevivo la que sigue. No se preocupa tanto, o digamos que puede decir, a veces de una forma ilusoria, puede decir, bueno, pues me voy a enganchar con un carro, una casa, 15 años. Bueno, ¿quién te asegura que todo ese tiempo vas a tener trabajo? Nadie te lo asegura, ¿verdad? Ni Dios te lo asegura. Pero estamos tan acostumbrados a recibir dinero cada X cantidad de tiempo que nuestro pensamiento se ajusta a esa idea y asumes que así va a seguir siendo. Así que los que están acostumbrados a recibir un pago semanal o quincenal tienen problema para entender la dificultad de desprenderse del dinero si te pones en el caso en el que ganas lo que vendes y tú no tienes ninguna certeza de que la otra semana vas a vender algo. Así que lo que tienes ahorita puede ser lo último que tengas en un mes completo y se vuelve más difícil dar porque no tienes ninguna certeza de cuándo vas a volver a recibir. Y ese es el punto que aplicaba a ellos, ¿verdad? Ese es el punto cultural para ellos. Vivían de sus negocios y a menos que tengas un negocio en el que ya tienes muy estable y confiable y puedes hacer cálculos y todo ese tipo de cosas, sabiendo que el nivel de ventas es estable, aún no tienes seguridad, pero incluso ese nivel te puede sacar del contexto de lo que está diciendo aquí. Tienes dinero ahorita, ok, lo guardas y dices, me tiene que durar lo más que pueda porque no sé cuándo voy a volver a recibir. Pero ese asunto es el que nos pone en problemas para entender por qué Dios te lo dio. ¿Me explico? Dios te lo da no para que solamente vivas de eso, porque tu confianza no está puesta en la cantidad de dinero que tienes, sino en el Dios que tienes, que es dueño de todo y que todo lo necesario te lo va a dar. Entonces tiene que ver con conocer a Dios y aprender a desprenderte. Aún no digo cuánto, ¿verdad? No he dicho cuánto te tienes que desprender, porque eso ya duele de entrada. Desprenderte como que no es muy agradable, pero no he dicho cuánto, no dice cuánto. Pero tiene que haber en un creyente la disposición de compartir, de dar como un regalo cuando Dios le ha dado un excedente, más de lo que necesitas para vivir. De hecho, si tú no sabes cuánto es el excedente, estás en problemas, no estás siendo un buen administrador, ¿verdad? Porque mientras más tenemos, más gastamos, ¿sí o no? Y dices, llegará el día en que me suban de puesto y voy a ganar más, y entonces voy a ser feliz, porque ahora sí me va a quedar más dinero. Mentira. ¿A quién le han hecho un aumento de sueldo y cuando tienes más dinero gastas más de lo que tenías antes de que te aumentaran el sueldo y vuelves a quedar igual o peor? Con menos dinero para gastar porque ya te endrogaste más, ¿sí o no? Entonces, la idea es que es un asunto que puede ser difícil si no hemos aprendido a confiar en Dios como nuestro proveedor y no a confiar en la cantidad de dinero que tenemos, ¿verdad? Entonces, dice, para que por medio de nosotros la generalidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Por qué Pablo ahí se mete como si él fuera a recibir el dinero? Para que por medio de mí. Bueno, porque ellos eran los que iban a llevar la colecta a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, la colecta, para que por medio de ellos, cuando lleguen a los de Jerusalén y vean la colecta que les trajo una ciudad lejana, con personas que no conocen, que lo único que tienen en común es que sirven al Dios de la Escritura, cuando reciban ese dinero, ¿qué crees que van a decir? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces dice, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y eso también debe ser una motivación para los creyentes. Que como un regalo que tú das, haya otras personas que cuando lo reciban pueden decir, gracias a Dios por esto. Y que bueno, que alguien pueda agradecerle a Dios y tú te salgas del camino, ¿verdad? Alguien puede decir, pero ¿por qué gracias a Dios? Como dicen los doctores, dicen los ateos, que cuando un enfermo está muriéndose y el doctor hace hasta lo imposible por salvarle la vida, le preguntan al enfermo que cómo está y dice, bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y dicen, ¿y el doctor? Dicen otro dibujo que me causó mucha gracia, dicen que está un hombre así hospitalizado, tiene medicamento en la vena, y llega el doctor y le dice, ¿cómo se siente después de la crisis? Y dice, muy bien, gracias a Dios. El doctor dice, sí, bueno, entonces, ya que es Dios quien lo mantiene bien, ya no necesita eso, y le desconecta el medicamento, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que tenemos a fuerza que agradecerle a la persona en lugar de agradecerle a Dios? Si sabemos
y conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que nada sucede sin que Él lo mande, ¿verdad? Y que nosotros podemos ser uno de los medios que ha decidido usar. Así que cuando alguno de nosotros va al médico, aunque podemos estar agradecidos por el médico, realmente la gratitud es al que tiene poder por encima del médico, ¿verdad? Es Dios. Y no estamos ofendiendo, ni despreciando, ni minimizando al doctor. Simplemente estamos poniendo las cosas en el lugar que le corresponden. También sabemos que es gracias a Dios que estoy bien porque Él tiene control de todo, ¿verdad? Pero también, no está de mal que le agradezcamos al doctor. Gracias, doctor, por su esfuerzo. Aunque no lo está haciendo gratis, ¿verdad? Hay un beneficio de por medio, así que no es igual. Dios me salva gratuitamente, el doctor no. Pero si alguien me encuentra en la calle y me da los primeros auxilios y me salva la vida, obviamente decir gracias Dios porque pusiste a esta persona, y gracias a esta persona porque de forma desinteresada me ayudó. Pero cuando hablamos de que Pablo dice que por medio de ellos va a haber acción de gracias a Dios, dejamos en claro que el objetivo de los corintios es que los pobres de Jerusalén le agradezcan a Dios y no están esperando que digan, hey, ¿yo? ¿Cuándo me vas a agradecer a mí? Esa ya no es la motivación correcta en un creyente. Entonces, esto aplica incluso para nosotros, ¿no? Cuando nos reunimos aquí y hablamos sobre que tú ofrendes para que eso siga funcionando, tenemos que tener en claro esto mismo. Quizás tú llegas y te beneficias de lo que varios hacen aquí con tal de servir a Dios gratuitamente. Pero también debemos de pensar que así como un día tú llegaste y dijiste, gracias a Dios por lo que estoy aprendiendo, otros van a llegar y también van a agradecerle a Dios. De manera que lo que nosotros hacemos económicamente por mantener este lugar funcionando, también repercute en acciones de gracias a Dios por aquellos que van llegando, ¿verdad? Así que nuestro objetivo no nada más es pensar a ver cómo me beneficio yo para que yo siga aquí recibiendo, sino pensar en todos aquellos que por medio del esfuerzo que nosotros hacemos por mantener este lugar funcionando, también van a llegar gratuitamente. Ellos no han hecho nada y aquí está todo armado para que se sienten y escuchen algo de la Biblia y puedan beneficiarse de lo que todos están haciendo gratuitamente. Y también van a decir gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahí está el asunto de que en todo lo que dice del 8 al 11 en cuanto a lo que Dios va a hacer contigo, la gran mayoría de las referencias no tienen nada que ver con dinero, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que Dios quiera darte riqueza, abundancia en todos los sentidos, pero el principal énfasis es que no tiene nada que ver con lo económico, sino con la justicia, con la gracia de parte de Dios, con la acción de gracias de parte de otras personas. Así que la ley de la siembra y de la cosecha es simplemente derrumbada cuando haces una exégesis del texto, cuando analizas lo que realmente Dios dijo, porque esa es la palabra de Dios y eso es lo que debemos obedecer. La doctrina de hombres de que tienes que dar mucho para que Dios te dé mucho no tiene ningún sustento bíblico, a pesar de que se cuelgan de un versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero pues mal interpretado. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha no existe como le enseñan muchos. Tiene que ver como una actitud desinteresada de dar un regalo para que después, como un regalo, Dios te dé algo, ¿verdad? No estamos comprometiendo a Dios, ni lo estamos forzando, ni estamos haciendo un pacto de que ahora me tiene que bendecir. Entonces, cuando vemos a la viuda pobre, ya no hay ninguna contradicción, ¿no? Entre la siembra y la cosecha que dice Pablo, según el original, y lo que la viuda pobre hizo, no hay ninguna contradicción. Pero nos deja este pendiente. Si la viuda pobre dio todo y Dios dijo que ándale, así debe ser, dio todo lo que tenía, ¿nosotros debemos de dar todo? ¿Está Dios motivándonos o por medio de la viuda pobre danzándonos una indirecta de que tenemos que darlo todo para ser aceptados? Marcos 12, 43 al 44, repasemos lo de la viuda. Dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿debiésemos echarlo todo? Vamos a este otro pasaje, 2 Corintios 8, del 11 al 15. Pablo está hablando de la misma ofrenda de la que estuvimos analizando en el capítulo 9. Dice: lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron.
Y está hablando de la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Entonces dice, para que cumplan de lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Por eso la palabra regalo, cuando yo regalo algo, no se me va a juzgar por la calidad del regalo que di, sino porque lo di, de acuerdo a lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, aquí aplica el ejemplo. Si yo tengo 80,000 pesos y yo digo, voy a ofrendar, pero para que no me cause malestar y que lo dé con alegría, ahí te van 100 pesos. Dices, ¿la Biblia te permite hacer ese tipo de cosas? ¿Puedes descansar en eso, en que no importa a fin de cuentas cuánto dé mientras dé? No, porque está diciendo que si tú lo haces de buena voluntad, lo que das es bien recibido según lo que tienes. Así que no es lo mismo para alguien que tiene 100,000 pesos dar 100 pesos que alguien que tiene 200 y da 100 pesos. ¿Quién dio más? El que tiene 200 dio el 50%, ¿verdad? Y el que tiene 100,000 dio el ¿cuánto? El 1%, 10%, 1%. ¿Por qué razón daría el que más tiene el 1% y el otro el 50%? Cuando tú das con generosidad, es bien recibido según lo que tienes. Por eso Jesús dijo que a quien más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Así que no es lo mismo. Cuando hablamos de que ofrendemos todos, se entiende que no necesariamente, puesto que no tenemos la misma situación económica, no necesariamente todos daríamos lo mismo. ¿Me explico? Cada quien va a dar según lo que tiene, siempre y cuando lo haga con alegría, para que no se le tome en cuenta lo que diste, sino porque lo diste. Pero, versículo 13, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. Y ese es el punto que tiene que ver con la viuda. No se trata de que te quedes con la necesidad económica para que otro no la tenga. ¿Me explico? Se trata de que yo dé de forma que no me quede en escasez, pero que pueda apoyar a que haya una igualdad. ¿Me explico? Y he puesto el ejemplo varias veces de darle dinero a un pobre indigente en la calle, ¿verdad? Si tú tienes poco dinero, le tienes que dar lo que tienes, no le das nada, o cómo solucionas esa parte. Y este pasaje lo habíamos analizado en ese contexto. Se trata de que provoquemos igualdad. Se trata de que si yo no tengo escasez, no me voy a quedar en escasez por ayudarte. Voy a poder tratar de compartirlo contigo de manera que podamos estar iguales, ¿verdad? Si tú das y te quedas tú sin nada, lo estás haciendo incorrectamente. No se trata de eso. No se trata de que ponga en bronca a mi familia y mi casa por ayudarle a otro. Se trata de que si no le puedo compartir económicamente de lo que tengo, porque es muy poco, entonces le invito a comer a mi casa y de perdida estamos iguales porque todos comimos. ¿Me explico? Entonces, nuevamente no está hablando de una cantidad en específico. Y la viuda pobre que echó todo lo que tenía, ¿por qué echó todo lo que tenía? Si no se trata de que te quedes en escasez, ¿verdad? ¿Estaría la viuda pobre haciéndolo mal entonces? Y ella dio todo lo que tenía, dijo, Señor, me quedo sin nada porque tengo mucha fe. Y Dios dijo, bien, no puede ser, porque aquí Pablo enseña que no se trata de que hagas eso, no se trata de que te quedes en escasez por ayudar a otros. Versículo 14, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces, cuando ofrendamos, lo que buscamos es que haya igualdad en el asunto de ayudar, ¿verdad? Pero la viuda pobre que echó todo lo que tenía, ya sabemos que no tenemos que imitarla en ese aspecto de dar todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero ¿lo hizo mal ella entonces? Ella no sabía de este pasaje, obviamente según Primera y Segunda de Corintios se escribieron después, ¿verdad? Mucho después de lo que pasó con la viuda pobre. ¿Será que ella lo hizo en ignorancia y de todo lo que tenía quedándose en escasez o no? Tendríamos que ver un poco del contexto en cuanto al pueblo judío y la ley de Moisés por la cual ellos vivían, que por cuestión de tiempo no lo voy a detallar, pero sabemos que era, por ejemplo, lo vemos en el libro de Ruth, que cuando una mujer enviudaba se tenían que hacer responsables de ella los familiares, ¿verdad? Estaba estipulado en la ley de Moisés. Entonces, cuando
Pablo incluso habla sobre las viudas en la iglesia, a las que se les podía apuntar en la lista para darles una ayuda. Decía, asegúrate que sean viudas que realmente no tienen quien les ayude. Si tienen familiares, no las pongas en la lista de la iglesia para ayudarlas, porque sus familiares deben de sostenerlas, ¿verdad? Así que si tenemos esta viuda pobre en el contexto cultural e histórico de los israelitas, de los judíos, tenía que haber alguien que se hiciera cargo de ella. De manera que cuando ella da todo lo que tenía, aunque era poco, ¿se habrá quedado en la calle? No, porque se supone que a la viuda la mantienen los familiares. ¿Y como cuántos hijos tenían en aquel entonces las mujeres? Los más que se pudiera, ¿no? Entonces, ya no lo dice la Biblia claramente, ¿verdad? Esto ya es una conclusión mía. Bajo el contexto cultural y bajo la ley de Moisés, esta viuda no podía estar desamparada completamente. Debía tener familiares que la acompañaban. Y cuando ella decide dar todo lo que tenía, no es quebrantando o haciéndolo de forma contraria a lo que Pablo dice en cuanto a provocar igualdad y no quedarte en escasez, sino que seguramente ella sabe que a pesar de que está dando lo que tiene en ese momento, no está desamparada. ¿Sí me explico? Entonces lo importante es que entendamos, puede que me equivoque en esta conclusión, ¿verdad? Porque no es un pasaje que lo diga claramente, pero desde mi perspectiva es viable, una conclusión viable bajo la cultura y las costumbres de aquel entonces. Entonces, cuando hablamos sobre la ofrenda a los santos, no tiene nada que ver con cantidad, no tiene nada que ver con que Dios me va a recompensar económicamente y es una ley, de manera que si yo le doy, Él me da. No tiene nada que ver con eso. Y aquellos que se atreven a enseñarlo de esta forma, tenemos un pasaje que nos advierte de ese tipo de personas. Vamos a 2 de Corintios 2:17. Dice, a diferencia de muchos, y espero que todos aquí podamos aplicarnos este pasaje, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y aquí la palabra trafican es kapeleo, que se traduce como falsificar o ser vendedor. Por consecuencia, la palabra se traduce como conseguir ganancias falsificando algo. Así que no somos de los que consiguen ganancias falsificando la palabra de Dios, porque eso es literalmente lo que hacen cuando pretenden enseñarte la ley de la siembra y la cosecha. Están alterando la palabra de Dios para obtener un beneficio económico. Y aunque se puede entender que lamentablemente los pastores cristianos piensan que para ser pastor tienes que vivir de la iglesia, y se les olvida leer lo que Pablo dice en cuanto a que él con sus propias manos trabajaba para no hacer carga a nadie. Y cuando dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma, esos pastores se empeñan en vivir de la iglesia, y como la iglesia a veces no da, hacen este tipo de cosas que no dudo que algunos lo hagan por ignorancia, como quiera no los justifica, ¿verdad? Aunque lo hagas por ignorancia. Pero la mayoría de los que yo he visto no son ignorantes de esto. Saben perfectamente bien que no aplica por todas las contradicciones que genera, y aún así, como necesitan el dinero para vivir como ellos quieren, tienen que hacer este tipo de cosas para obtener ganancias deshonestas. Y al momento en que tú entiendes lo que la Escritura dice y lo que Dios realmente dijo al respecto, quedas sin excusa en el momento en que tú tengas que enseñar al respecto, y que si Dios te pone en algún momento en una posición como la mía, en la que tratamos de, como iglesia, avanzar en las cosas de Dios, estudiar, necesitamos un lugar para reunirnos y se necesita el dinero, espero en Dios que te lo conceda, que me lo conceda a mí, nunca doblegar tu rodilla por lo económico. ¿Me explico? Nunca decir que el fin justifica los medios. Y si queremos tener un lugar bonito, pues te tengo que mentir porque si no, no das. Eso no es justificable, aunque sea para vivir, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un pastor que su congregación no le da dinero? Tiene dos caminos: mentir para obtener. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El caso extremo, el que sigue, es morirse de hambre. Tiene dos opciones:
Dos opciones: ser un falso maestro y recibir condenación por hacer tropezar a aquellos. Ay de aquel que hace tropezar a estos pequeños, ¿verdad? O sabemos que Jesús prometió que no te va a faltar techo, comida y vestido. Así que tú dices: Señor, si nadie va a dar, no me importa, porque tú me pusiste como pastor en el caso de que vivas de la iglesia, ¿verdad? Porque si tú vives de la iglesia y la iglesia no da para que vivas, alguien se equivocó. ¿Dios o tú, verdad? Dios se equivocó si te puso como pastor, pero no te dio la iglesia que te va a sostener. ¿Qué onda, Dios? Pues échale bien los cálculos. No me digas que me avientes si no me van a dar. Pero si estás en una iglesia, por si hay pastores que nos escuchen o por si algún día Dios te da esa responsabilidad, si tú pretendes vivir de la iglesia y la iglesia no da para darte para vivir, me parece que esa es la evidencia contundente de que estás equivocado, ¿no? Y que necesitas ponerte a trabajar con tus propias manos para agarrar el testimonio de Pablo y decir: con mis manos trabajo para no hacer carga a nadie. Entonces no se trata de forzar a la persona para que dé más, sino que por ningún motivo, razón o circunstancia, traficar con la palabra con tal de beneficiar. Así que se las paso al costo a todos. Si en algún momento Dios te envía algo, acuérdate de los discípulos. Jesús les dijo: no lleven doble capa, ni doble calzado, ni dinero para el camino. Los envió y cuando regresaron les dijo: ¿les faltó? No. ¿Por qué? Porque dijo: el obrero tiene derecho a su salario. Así que es Dios tu empleador y Dios no es injusto. Y si Dios ha dicho que no te va a dejar sin techo, sin comida y sin vestido, lo va a cumplir. Si no, dejaría de ser Dios. Entonces, si en algún momento Dios te llama a trabajar y necesitas dinero para hacerlo, ahí tienes tu respuesta. No necesitas engañar a nadie para obtenerlo, ni traficar con la palabra para tener lo que mereces. Entrégate a Dios, pregúntale si te equivocaste, quizás tú pienses que dijo y no dijo, o en el peor de los casos muérete de hambre, porque es mejor presentarte ante Dios, decir: Dios, soy fiel hasta que me morí, que decirle: Dios, engañé y tropecé, hice tropezar a todos porque no quería quedarme sin dinero. ¿Qué juicio y qué condena te espera? ¿En cuál de las dos te va mejor? Yo creo que la respuesta es sencilla. No debemos cambiar por ninguna razón la palabra de Dios, porque entonces nos descalificamos de lo que predicamos, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Si, como es mi caso, tú estuviste en esos asuntos de la siembra y la cosecha, pídele perdón a Dios por tratar de negociar con Él un pago por lo que estabas dando, por tratar de comprometerlo o por tratar de manipular a Dios, tratando de obligarlo a que te dé algo como compromiso o obligación. Es lo peor que podríamos hacer. Pero también, si tú fuiste de los que lo creyeron o de los que lo practicaste, seguramente se lo enseñaste a algunos otros. Seguramente se lo compartiste a alguien más. Seguramente le embarraste a otros con esa doctrina. Así que pidamos a Dios que nos conceda la oportunidad de enmendarlo en la medida de lo posible y como Él quiera. Poder enmendar la falsa enseñanza que en algún momento llegamos a distribuir como verdadera. Y que en su misericordia, que es grande, no nos tome en cuenta ese pecado, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, entre los que estamos aquí, quizás algunos de nosotros estuvimos tratando de seguir las doctrinas de hombres en cuanto a esta supuesta ley, no simplemente como víctimas, sino porque realmente era un deseo interno. Queríamos más dinero, queríamos prosperar, queríamos sentirnos seguros en base a la cantidad de bienes materiales o la cantidad económica que teníamos guardada en nuestras cuentas. Perdónanos por haber puesto nuestros ojos en el dinero. Tu palabra dice claramente que no podemos servir a Dios y al dinero. Así que fuimos unos idólatras y lo reconocemos. Idolatramos el dinero y lo pusimos aún por encima tuyo. Pensamos que el dinero realmente era valioso para nuestras vidas
y despreciamos lo que verdaderamente es valioso, que conocerte cada vez más a ti y poder ser de beneficio a todos aquellos que son hijos tuyos también. Pon en orden nuestras vidas para que podamos confiar en ti y no en la cantidad de dinero que tenemos. Para que nuestro deseo no sea buscar más dinero, sino buscar más de ti. Para que nuestro deseo no sea invertir nuestras vidas para ganar dinero, sino invertir nuestras vidas en ti, confiando en que lo que necesitamos para vivir lo tendremos suplido si somos obreros tuyos. Así que, Señor, concédenos perdón por todas las cosas que hicimos equivocadamente, y si te parece bien y es tu voluntad, concédenos enmendar lo que hayamos enseñado mal a este respecto. Quizás son personas que ya no vemos, personas que no frecuentamos, pero tú tienes control de todo y quizás me estás enseñando esto para poder decirle la verdad y reconocer mi error delante de la persona, para decirle que nos equivocamos y que enseñamos algo que tú no habías dicho, para que, si te parece bien y es tu voluntad, puedas abrir sus ojos y que puedan entender lo que también hemos entendido. Concédenos vivir de acuerdo a tu palabra y mantenernos alejados de la doctrina de hombres que no sirven para nada, y que podamos crecer cada vez más a tu imagen, Señor, conforme lo has prometido, a través de los ministerios de los que trabajan para ti a tu servicio, para que juntos podamos ser edificados y lleguemos a la estatura de varón perfecto. Que lo que es valioso para ti sea valioso para nosotros, y lo que para ti no tiene valor, no tenga valor para nuestras vidas. Es lo que te pedimos según tu misericordia y tu voluntad. Gracias de antemano porque nos has perdonado, porque estamos aquí por tu misericordia, y porque de aquí en adelante, Señor, comprometemos a enseñar correctamente esos pasajes. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Gracias. Amén.